Hola, hola, muy buenas tardes, queridos estudiantes. Esperando que todos estén bien. Estamos contentos y estamos felices porque ya de a poco se ve que va pasando la pandemia. Rogando que en cada uno de sus hogares estén bien, toda la familia y sobre todo ustedes para que estén activados y motivados al recibir esta clase. Bueno, en las clases pasadas anteriormente habríamos hablado un poco sobre los conflictos sociales, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, nosotros vamos a conversar un poco sobre la violencia humana. Es decir, vamos a analizar todo lo referente a la violencia humana, cuál fue su origen, cuál fue su proceso, cómo ha venido surgiendo la violencia humana y hasta ahora cuáles han sido eh, los procedimientos que se han seguido para tratar de reducir en gran medida la violencia que se da en diferentes ámbitos. Entonces, empezamos con lo siguiente, origen de la violencia humana, ¿verdad? Los orígenes de la violencia en el ser humano se la define en la perspectiva de dos grandes modelos. Uno, el negativo. Según Tomás Hobbes, el ser humano es un lobo para el ser humano, y el otro positivo, que en resumen en el mito del buen salvaje. Es decir, que esta visión que tiene Tomás Hobbes nos enfoca desde su punto de vista epistemológico, que define al ser humano como un lobo, ¿verdad? Porque tiene un modelo negativo, porque se lo cataloga de esa manera, porque la violencia se da de una persona a otra persona y también entre los animales, porque el lobo también se mata entre lobos. Entonces, por eso es que Thomas Hobbes y dice que nos definimos como un lobo, ¿ya? Y también hay la parte positiva que se resume en el mito del buen salvaje. Cuando nosotros hablamos del mito del buen salvaje, es que también tanto en los animales, vemos que también hay comprensión en los animales, también hay animación, también hay motivación para seguir adelante. Y sin embargo, nosotros vemos que a lo largo de la historia hay un ciclo llamado de la violencia, ¿verdad? Hay un ciclo de la violencia que viene desde las épocas de nuestros antepasados, desde la época de la colonia, que toda esta violencia se ha venido dando en base a la envidia, en base a la xenofobia, en base al, al, al que quiero ser el más poderoso, en base a que quiero ser el macho dominante, ¿verdad? Y esto es la causa de la violencia, porque hay personas que quieren dominar territorios, por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que quieren ser los caciques, que quieren ser los terratenientes, que quieren ser los duros de la comarca, y por eso comienza la agresión entre hermanos, entre los núcleos familiares, comienza la agresión entre vecinos, comienza la agresión entre barrios, comienza la agresión entre parroquias, comienza la agresión entre cantones, comienza la agresión entre provincias. Miren ustedes que a veces nosotros decimos que una provincia es mejor que la otra porque las personas de acá son más inteligentes, y desde ahí comienza ya una violencia humana que se da por una serie de comentarios que se genera a lo largo del proceso evolutivo del hombre. Entonces, aparentemente la sociedad llega a un momento de explosión, donde ya no soporta más la agresión, donde ya no soporta más la violencia, y
también llega ese momento en que la misma sociedad se organiza para combatir esa violencia, para tratar de reducir el índice de agresividad que tienen en su barrio, en su sector, en base a la violencia. Porque también ustedes recuerden que cuando las fuerzas se unen, la población se hace fuerte y los barrios, las organizaciones políticas, las organizaciones sociales se manifiestan de esta manera cuando todos se reúnen y unen la fuerza. Porque es importante también que se reduzca la violencia hacia una verdadera calma, hacia una verdadera zona de tranquilidad y hacia una verdadera concientización de los líderes sociales y de los seres humanos que necesita ser reducido su índice violentivo que tiene a lo largo del proceso de la historia. Ya. Ahora, esta violencia tiene sus modelos, ¿verdad? Los modelos se refieren a cómo es que interactúan los grupos violentos, a cómo es que actúan las personas violentas, ¿verdad? Entonces, el documento de apoyo nos indica que los referidos modelos presentan a los seres humanos como esencialmente violentos, pero superables en la posición del segundo modelo, que es el ontológico, ¿no? Como a ser superado esa lucha de todos contra todos a través del contrato social y la educación. Miren ustedes que aquí estamos nosotros hablando prácticamente de dos modelos, ¿no es cierto? El modelo violento, que es superable en la posición del segundo modelo, que es el ontológico. Como es a ser superado en esa lucha de todos contra todos. Si bien es cierto, los modelos se utilizan como estrategia para capacitar a las organizaciones sociales, a los grupos sociales, para que se apliquen estos conocimientos en su lugar, en su barrio y en su sector. Es decir, que los grupos violentos no asuman posiciones antagónicas, no asuman posiciones de protagonismo, ¿verdad? Sino que más bien estos grupos deben ser inducidos y deben ser encaminados hacia un proceso de verdadera reivindicación social, y que esta reivindicación social se dé en base a este modelo, ¿verdad? Al modelo que esencialmente es superado, es decir, el modelo que necesitamos que la sociedad lo ponga en marcha, a ese modelo que necesitamos que se aprenda de manera oportuna y de manera colectiva y que las fuerzas se vayan multiplicando, ¿verdad? Nosotros a lo largo de la historia hemos venido indicando de que las personas necesitan de luces, necesitan de un método para ver el camino a seguir, ¿verdad? Y ese método, el camino a seguir, está dentro del proceso evolutivo humano. Es decir, que los docentes, los educandos, tenemos un camino arduo a lo largo de la historia para tratar de educar a nuestra gente, a nuestro barrio, a nuestro sector, para que tome conciencia de lo que están haciendo, ¿verdad? He vuelto a recordar muchas imágenes de violencia que se viven en momentos actuales. Ustedes ven la televisión, cómo se dan actos de violencia, pero en muchos de los casos, la violencia que se da a lo largo de los países de América Latina, el Caribe y el mundo, no es porque el uno quiere ser más poderoso que el otro, sino que también la violencia se da por la falta de recursos económicos en los hogares, se da por la falta de una fuente de trabajo, se da por el mal empleo de las políticas neoliberales de los gobiernos de turno, donde la gente cae en un momento de desesperación, donde la gente cae en un momento de angustia, de dolor, que necesita llevar el pan de cada día a su casa y no encuentra plazas de trabajo y no encuentra cómo sostener a su familia
no le queda otra más que delinquir. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Lo que tendríamos que hacer es que los políticos de turno que están al mando en la gobernanza de los países tomen concientización, que cuando tomen políticas económicas, vayan estas políticas encaminadas al beneficio social y al desarrollo de los pueblos, que no toquen totalmente el bolsillo de los más pobres, de los más necesitados, ¿verdad? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos reducir un alto índice de la violencia, nuestra gente estará ya pensando 2 veces en lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque hay ya los procesos de capacitación que se dan en cada uno de los barrios y en cada uno de los sectores. Es decir, que aquí hace falta un poco más de culturalización, que la gente nuestra sea culta y que se pongan en práctica los valores que tanto se necesitan en estos momentos, ¿verdad? Por lo tanto, los métodos de violencia, tanto la paz como la violencia, son construcciones culturales, históricas y por tanto contingentes desde una perspectiva compleja que permite el reconocimiento de la convivencia de aspectos aparentemente antagónicos. Nosotros necesitamos construir a lo largo de la historia los procesos violentos, ¿verdad? Nosotros analizamos por qué se da el índice delincuencial, nosotros analizamos por qué la gente se vuelve violenta, por qué la gente se vuelve agresiva y cuáles son los contingentes que se necesitan para tratar de reducir esa perspectiva que tiene la comunidad, que tienen los barrios y que tienen los sectores, ¿verdad? Para que estos grupos que son protagonistas en el antagonismo, para que ya no sigan haciendo de la suya, hay que trabajarlos. Ellos necesitan de ayuda psicológica, ellos necesitan de apoyo de los líderes barriales, ellos necesitan de apoyo del gobierno, necesitan apoyo del Ministerio de Bienestar Social, necesitan apoyo de los colegios de psicólogos, para que a través de este apoyo que ellos reciban, logren cambiar su mentalidad y su actitud, que sea de manera positiva y que no todo el tiempo estén pensando de manera negativa. Esto es importante, señores estudiantes, de que cada uno de los líderes barriales pongamos un granito de arena y que este granito de arena conlleve a la parte medular, que es cómo reducir la violencia, ¿verdad? Y cuáles serían los métodos que nosotros como educadores debemos seguir para tratar de reducir ese índice de violencia. Hemos venido trabajando a lo largo de la historia, ¿verdad? Los maestros, indicándole a los estudiantes cómo hacer, cómo actuar. Pero es que miren, debemos ser conscientes y debemos ser claros y precisos que la violencia es un mal que está radicado y es un mal de nunca acabar. Mientras el pueblo no tenga estabilidad económica, mientras el pueblo no tenga estabilidad social, tengan ustedes la plena seguridad de que siempre seguirá existiendo la violencia y será un mal de nunca acabar. Por esta razón es que las autoridades que están al frente en cada una de las esferas gubernamentales deben plantearse políticas de solución alternativa para entender lo que necesita la gente más pobre y más necesitada, sobre todo la gente de clase media hacia abajo, ¿verdad? El uso metódico de la violencia es la práctica social determinada para la obtención de alimentos. Miren ustedes, y le hablaba hace un ratito
de que mientras la gente no tenga una fuente de ingreso, mientras la gente no tenga un empleo, uno de los índices que inducen a la violencia a los jóvenes es la búsqueda de alimentos y recursos de subsistencia. Cuando nosotros hablamos de recursos, estamos hablando de que la gente no tiene dinero para llevar el pan a su casa, de que la gente no tiene dinero para pagar el luz, la gente no tiene dinero para pagar el agua, no tiene dinero para pagar el teléfono, no tiene dinero para pagar el internet. Entonces, esto induce a que la gente caiga en un proceso de desesperación. Y ese proceso de desesperación nubla el pensamiento de los jóvenes y lo encamina hacia el proceso de la violencia social. Por ejemplo, en las sociedades de selva tropical se incursiona para el rapto de mujeres para esposas. Miren ustedes que en las aldeas, ¿verdad? También existen violencias. Van los hombres en grupos armados a secuestrar a las mujeres. Se las raptan y las hacen sus esposas. De manera involuntaria, son llevadas a la fuerza. Entonces, miren que como mecanismo de la diversificación biológica, la agresión como expresión de la violencia le permite al ser humano conseguir su objetivo de subsistencia. Es decir, que la persona que está desesperada, la persona que no está bien enfocada dentro de la sociedad, siempre estará pensando de una manera negativa, siempre estará pensando como el gato caza a su presa, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que se puede empezar un acto de violencia a manera de burla sobre lo que habla otro, y hay gritos, hay amenazas, hay bajo la excusa de que haces cosas mal. Entonces, esto también ya es un acto de violencia que la gente induce a gritar, sin importar si has hecho cosas para evitar el enojo de la otra persona. Llega el momento de la agresión, ¿verdad? Hay muchas personas que comienzan a gritar y comienzan a agredir a la vez a la otra persona, al amigo y al compañero. Y esto causa desesperación a las comunidades, desesperación al núcleo familiar. Porque después de la violencia, el agresor pide perdón, promete que no va a volver a actuar así, entonces crees y vuelve a confiar en él mismo. En esta partecita, en este enfoque que le estoy haciendo, miren que el agresor agrede, pero una vez que agrede, una vez que pasan, transcurren ciertos minutos, se arrepiente de lo que ha hecho y pide perdón de su mala actitud. Pero esto ya se le vuelve un hábito, esto ya se le vuelve una costumbre a la persona, ¿verdad? Porque siempre ha estado enseñada a agredir. Cuando nosotros hablamos de la agresión, para un mejor entendimiento, la vamos a dividir, ¿verdad?, en lo siguiente. Una extraña específica, es decir, que la utilizan los seres vivos contra miembros de diferentes especies. Por ejemplo, la del lobo para abatir a su presa, o la de un pigmeo para alancear a cualquier antílope. Y otra intraespecífica, la que se produce entre miembros afines, por ejemplo, la de los bambuinos o papiones en su combate por la jerarquía del grupo, de muchos animales en peleas de territorios. Ustedes conocen tanto en las personas como en los animales, la gente
se quiere convertir en dominante de su territorio. Ustedes han escuchado en su barrio o en su sector que una persona dice, yo soy el líder social de aquí, de este barrio y de este sector. Yo soy el que dice lo que se hace y lo que no se hace, ¿verdad? Yo soy que planteo lo que quiero y lo que no quiero para mi barrio y para mi sector. Entonces esa persona ya se hace un macho dominante. Asimismo los animales, ustedes han visto Discovery Planet, ¿verdad? Donde vemos ahí a las diferentes especies de los animales, que también ellos se pelean su dominio territorial, ¿verdad? Es decir, que los animales también tienen una área específica para ellos poder dominar su zona. Así como hacen también los traficantes, ¿verdad? Que se pelean su área, se pelean su sector para abastecer a esos países y no permiten que nadie más le invada su territorio. Entonces, todo esto genera una violencia social, una violencia que trae muchas muertes, trae muchas penas, trae mucho dolor, y a lo largo de la historia, esta violencia que se da, ¿verdad? Ha generado la reducción de la humanidad. ¿Por qué ha generado la reducción de la humanidad? Esto se ha dado por la marcación de los territorios. Esto se ha dado por la prepotencia que toman los líderes que se creen en el dominio de la zona. Estos líderes, cuando ejercen la violencia, tratan de someter a la mayor cantidad de personas que puedan, para que sean sus aliados, para que se unan a su línea de acción que tienen, ¿verdad? Entonces, estos métodos en que actúa la delincuencia organizada nos conlleva a nosotros también a que analicemos cuáles son los procesos de violencia que afectan los aspectos psicológicos, ¿verdad? Explosión de fuerza que cuentan con un elemento insensato y con frecuencia mortífero, moral, ataque a los bienes y a la libertad de otros, como los políticos, empleos de la fuerza para conquistar el poder o dirigirlo hacia fines ilícitos, y que deberá ser considerado en la gestión e intervención social del profesional, ¿verdad?, del trabajo social. Miren ustedes que aquí en esta parte, en los procesos de violencia que se dan a lo largo de la historia, es como una explosión de fuerza, como nos dice la literatura, ¿verdad?, que cuenta con elementos insensatos. Hay ataques mortíferos a los bienes, hay ataque a la libertad de expresión, hay ataque a la expresión de otros políticos, ¿verdad? El empleo de la fuerza es progresivo, se da de manera progresiva el empleo de la fuerza. ¿Por qué? Por ejercer el poder, por dirigir hacia un fin ilícito lo que él está pensando, lo que él está canalizando. De esta manera se están estableciendo estrategias de los líderes violentos, de los grupos violentos que se han presentado en todas las comunidades urbanas y rurales, ¿verdad? Y sobre todo, los resultados o la secuela que deja la violencia, el índice es demasiado alto, ¿verdad? Hay personas agredidas, hay personas muertas, hay personas que han quedado incapacitadas, hay personas que han quedado ciegas, sordas, mudas de tanta violencia que se ha presentado a lo largo de la historia. Es importante recalcar
que la violencia no es un proceso que se ha iniciado ahora, no, jóvenes. La violencia es un proceso que afectan los aspectos psicológicos, como lo expliqué, ¿no? ¿Por qué? Porque cuentan con elementos insensatos. ¿Por qué hablamos de elementos insensatos? Porque la gente aún no toma conciencia en sí de lo que quiere, no toma conciencia en sí de que hay mucha gente que puede dar mucho más de lo que ellos no creen que puedan dar. Todo está en saberlos encaminar, todo está en que esta persona tengan la actitud positiva de querer cambiar su mentalidad y de que esta mentalidad, su cambio, se dé de una manera que le permita a él incursionarse o regenerarse dentro de la sociedad. Esta regeneración que puede lograr una persona también tiene un proceso. Y ese es un proceso que muchos investigadores le llaman proceso de recuperación. ¿Por qué le llamamos proceso de recuperación? Porque el delincuente, la persona que es violenta, ¿verdad? Siempre se va a arrepentir de lo que está haciendo. Siempre se va a arrepentir del mal que ya hizo. Y siempre se va a arrepentir de no haber escuchado los consejos de la familia, de no haber escuchado los consejos de la sociedad. Todos estos ataques que realiza la violencia, ¿verdad? Es justamente para que las personas no tengan libertad de accionar dentro de su territorio. Si dentro de estos territorios la persona no tiene la libertad de interaccionar, es lógico pensar de que esas personas van a estar excluidas, van a estar relegadas, se van a sentir humilladas, se van a sentir atemorizadas, porque al delincuente, al violento, poco o nada le importa. A ellos solamente le importa su bienestar, solamente le importa su superación, y también ellos como estrategias estudian muchos métodos para aplicarlo en su territorio de dominio, ¿verdad? En su territorio de dominio. ¿Por qué en su territorio de dominio? Porque ellos consideran de que su territorio de dominio es como una mercancía que no la pueden perder, es como un tesoro que tienen que defenderlo a capa y espada. Todo este proceso de violencia humana y el conflicto son innatos en la humanidad y se relacionan con mecanismos de discriminación y opresión. Hay desequilibrios, hay desajustes sociales y desigualdades sociales. Esto se debe al sistema imperante, a la desigualdad en el poder y el desarrollo, dadas las relaciones históricas interculturales desarrolladas en el Ecuador. Si bien es cierto, cuando hay discriminación, hay opresión, lógicamente que hay un desequilibrio y hay un desajuste social. Es que estas dos frases, desequilibrio y ajuste social, es lo que el delincuente, es lo que el violento quiere que se dé, quiere que esté activo a diario, que haya la violencia, que haya el desajuste, que haya el desequilibrio, para ellos poder seguir reinando. ¿Por qué? Porque ellos se creen los reyes y se creen
los poderosos, como la película de El Señor de los Cielos, no sé si ustedes las han visto, y si no las han visto, pues los invito a que vean la película El Señor de los Cielos en internet, en YouTube pueden verla, y van a ustedes a sacar sus conclusiones de lo que les estoy hablando, que es todo cierto. Entonces, queridos estudiantes, espero que esta contribución que le estoy haciendo sobre la violencia humana nos induzca a concientizar a la gente de nuestro barrio, de nuestro sector, a que cambie su mentalidad y que esta mentalidad debe cambiar para bien, ¿verdad? Para bien debe ser de manera positiva. Esto es importante de que nosotros como futuros gobernantes de la patria pongamos en práctica en cada uno de nuestros barrios, en nuestro sector, y encaminemos al mundo a un cambio social para que ya no siga en esa encrucijada de que todo está sometido a la violencia y de que debemos ser súbditos de los violentos. Esperamos que le haya gustado esta pequeña pero significativa charla, que sé que lo va a inducir a reflexionar a ustedes, y para que a través de ustedes necesitamos cambiar la mentalidad de la gente. ¿Y cómo podemos cambiar la mentalidad de la gente? Aportando a través de las redes sociales pensamiento positivo, crítica positiva, y esto nos va a ayudar a cambiar los pensamientos de los violentos. Muchas gracias, señores estudiantes. Que tengan una linda tarde.